Vamos a detenernos ahora en la situación de Nicaragua. Esto luego de que el régimen Ortega Murillo resolviera deportar a 222 presos políticos, adicionalmente retirándole la ciudadanía, es decir, al día de hoy apátridas que fueron desterrados hacia Norteamérica. Con uno de las personas que estuviera en esta situación, con un ciudadano nicaragüense que en definitiva en los hechos eso sigue siendo uno de los presos políticos que se encontrara en esta situación. Irving Larios, que fuera liberado por el gobierno de Ortega. El placer de saludarlo y de recibirlo. Buenas tardes. Buenas tardes. El placer es mío por la oportunidad que nos brindan. Usted es nicaragüense y eso no habrá gobierno o dictador que se lo pueda quitar. Nací en Corinto, Nicaragua, y yo no puedo perder mi nacionalidad porque la Constitución me protege. ¿Qué siente en los hechos al haberse transformado jurídicamente en una apátrida luego de esta decisión adoptada por el régimen Ortega? Bueno, a mí no me afecta, me afectan casi nada porque más bien lo que ha movido es otra oleada más de solidaridad en el mundo para con la causa de la democracia, la dignidad, la libertad y la justicia en Nicaragua, porque el gobierno español 24 horas después anunció que se disponía a darnos a los 222 la nacionalidad española con solo llenar un requisito básico. Y además el gobierno de Estados Unidos nos está ofreciendo permisos de trabajo y lograr a través del asilo una residencia. Así que no afecta porque nosotros vamos a continuar la lucha hasta que el gobierno esté claro que tiene que garantizar las libertades o se retire por incapacidad. Larios, vayamos a la génesis, a su situación en Nicaragua, preso a ser encarcelado. ¿Cómo se dio, cómo se propició esa situación que terminó con usted como preso político? Bueno, es que mi origen es el Frente Sandinista y ahí me formé como luchador social. Soy militante de la segunda promoción del Frente Sandinista con el que llegamos al poder y me retiré en el 94 por precisamente las deformaciones que hacía Daniel Ortega de esa estructura. Me dediqué a la lucha social y por esa vía llegué a ser presidente de la Federación de ONG de Nicaragua y ese fue mi mayor delito, haber hecho que en el territorio nacional cientos de ONG llevaran recursos a los pobres. Y la lucha fue porque Daniel Ortega quería que se alinearan todos los organismos no gubernamentales en el país a su política y que le entregáramos los recursos y ellos entregarlos en nombre de su partido, que no es el Frente Sandinista en el que yo milité. Así que usted no se siente defraudado por el sandinismo. Interpreta que esto que desarrolla Ortega junto con Murillo, en definitiva, lejos está del histórico espíritu sandinista. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que estamos es una política que todo en el país la conoce como el Ortega Murillismo. Por eso ellos se nombran copresidentes, porque son una sola melcocha, como decimos nosotros en Nicaragua. Pero el Frente Sandinista y la lucha de los 70 y el 80 no tiene absolutamente nada que ver con lo que plantea Daniel Ortega. Él ha mantenido engañado, aprovechándose del nombre, del asalto del nombre y de las relaciones que pudo cultivar cuando se le delegó que coordinara la Junta de Gobierno y después la presidencia en nombre de todo el sandinismo. Se aprovechó de Chávez, se apropió de 4.500 millones de dólares y eso es lo que lo tiene todavía en el poder. ¿Cómo es ser un preso político bajo este régimen, en esta dictadura? Bueno, yo siempre estuve claro y seguro que iba a ser detenido en algún momento. Me detuvieron más de 50 oficiales de las operaciones especiales de la policía
y apuntándome a la cabeza. Y yo le reclamé al jefe del grupo que por qué hacían esa actitud si yo no tenía ni un alfiler. Y me dijo que era un tipo peligroso porque había sido guerrillero del Frente Sandinista. Ustedes se podrán imaginar entonces este, esas situaciones que vivimos. Ese fue mi comienzo. Después estuve 127 días en una celda de 5 metros cuadrados y sin luz, con muy escasa luz y con poca oxigenación, teniendo una presión altísima, porque yo soy hipertenso. Esa fue la realidad que vivimos ahí. Ujú. Una vez capturado, ¿imaginó el tiempo que pasaría en prisión hasta ser liberado? Yo estaba preparado porque fui prisionero en tiempo de la dictadura somocista. Eh, Conocía de cómo operó la parte militar en los 80. Sabía que Daniel Ortega se había quedado con algunos jefes de ese periodo para concretar su proyecto, y además porque yo no estaba cometiendo ningún delito, solamente estaba haciendo gestiones para llevar recursos a los pobres del país, porque la pobreza es abundante. ¿Cómo describiría lo que se vive a diario en las cárceles de Nicaragua? En las calles de Nicaragua, o en las cárceles de Nicaragua, perdón, que no En lo las escuché. cárceles en primera instancia, y luego podemos hablar también de lo que sucede en las calles del país, y no solo en la capital, sino también en las del interior. En las cárceles lo que hay, bueno, ahora han quedado vacías, pero yo no tengo duda. Hoy le decía a uno de mis compañeros y a una abogada que me preguntaba, yo creo que ya hay presos políticos que nos han sustituido a estas alturas porque ellos tienen un problema, y es que ahora están deteniendo a la gente de su estructura política partidaria. Hay comisionados de la policía, hay varios funcionarios de gobierno que están siendo detenidos porque están precisamente demostrando su inconformidad dentro de las estructuras de gobierno. Además, nosotros tenemos 25 prisioneros, sobre todo lo encabeza Monseñor Rolando Álvarez, sobre el cual todo el mundo está demandando su libertad porque es la injusticia más grande que comete Ortega. Y eso va a acelerar su proceso de descomposición y va a acelerar su salida y encontrar una salida democrática para el país. ¿Usted No cree tengo que la duda. situación de Monseñor Rolando Álvarez, en definitiva, se transformará en un arma de doble filo para el régimen de Ortega? ¿El mantenerlo bajo régimen de prisión a Monseñor Álvarez generará mayor presión sobre el régimen? Solo imagínense que ya todas las conferencias episcopales de América Latina se están pronunciando. Y el Papa Francisco se pronunció ayer demandando que se resuelva el conflicto en Nicaragua y que liberen a Monseñor Álvarez. No hay duda que esa decisión irresponsable e insólita va a causarle un severo daño y va a impactar duro en la dictadura, que lo que tiene es que las cárceles ya no son el Chipote ni la Modelo, la cárcel es todo el país. Ya está en una fase de que ven enemigos por todos lados. Y la verdad es que no hay ni una sola persona armada enfrentando a Ortega. Es el pueblo que en silencio lo está derrotando porque no le está dando su apoyo. Hablando de pueblo, quiero consultarle, Larios, el pasado fin de semana, en las últimas horas, se generó en Managua una manifestación en respaldo a estas últimas decisiones, determinaciones que adoptó Daniel Ortega. ¿Cómo explica usted al mundo lo que significan estas muestras de apoyo que el régimen intenta visibilizar al exterior? Bueno, ya eso. Una marcha, no tengo el dato, me decían algunos compañeros que pudieron llamarnos de Nicaragua, que no fue una marcha, que los buses llegaron vacíos, se calculan, como usted puede ver, la escena lo evidencia, no es una gran marcha de conglomerados de gente. El Estado tiene casi 200.000 funcionarios, trabajadores, y a ellos son obligados a ir a esa marcha.
Larios, ¿cuándo se enteró? Eso explica que tengan... ¿Cuándo se enteró Larios que Esa es la sería liberado? explicación que tenemos. Es que nosotros ya sabíamos porque está agotado el recurso del secuestro en que nos tenían. Y Ortega está negociando y está a gritos pidiendo la negociación porque se está ahogando. La situación económica del país está deteriorándose aceleradamente. La situación política no puede estar en su peor momento y además socialmente los programas de salud, de educación, cada día son más escasos, más pobres. ¿Qué siente por aquellos que no fueron liberados, que no fueron incluidos en esta nómina de 222 ciudadanos? Mucho dolor, sobre todo por el profesor Rolando Álvarez. Nosotros desde hace un mes conocimos que él había tomado la decisión valientemente de que no iba a aceptarle una oferta que le hizo el gobierno de Daniel Ortega, de que se saliera del país y que a cambio de eso no iba a ser condenado. Y él valientemente dijo que no se iba hasta que liberaran al último preso. Ese es Monseñor Álvarez. Esa es la madera con la que está hecho. Está esperando la salida de los 25 prisioneros que nos quedaron ahí. ¿Cómo fueron sus primeras horas en libertad? ¿Cómo fue ese trayecto hacia los Estados Unidos? Un sentimiento encontrado, porque yo que anduve luchando contra el imperio, contra la invasión de los Estados Unidos, de repente me veo enviado por mis compañeros al centro del imperio. Se puede imaginar en qué condición venía en ese avión. Es una cosa surrealista, solo que la conocí en la novela de Gao y ojalá que Sergio Ramírez saque una buena novela sobre eso. Y al pisar suelo norteamericano, ¿con qué se encontró? En definitiva, porque llegaba directamente desde una prisión, desde uno de los lugares más crueles que puedan existir en Nicaragua. En definitiva, ¿de qué forma aterriza usted en Estados Unidos y hasta qué punto tiene que recomponer a partir de hoy su vida? Bueno, en primer lugar, yo tengo mucho agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos, porque al nomás llegar y pisé suelo, me hicieron un chequeo y en ese chequeo detectaron que tenía presión alta y a los 10, 15 minutos estaba una ambulancia trasladándome a un hospital donde me llevaron, me regularon la presión, me hicieron tomografía, electrocardiograma, todo lo que necesitaban para descartar cualquier peligro. Y tenía año y medio de no tener ninguna de esas condiciones en mi país, ni la más mínima, ni parecida. Entonces, tengo agradecimiento por la forma en que nos están tratando de una manera digna. No lo esperaba. ¿Qué espera de su futuro, Larios? ¿Cómo imagina los próximos días, las próximas semanas? Bueno, primero nosotros aquí estamos buscando cómo resolver nuestros problemas de documentación, buscando pasaportes, ya sea, en este caso, el pasaporte español. Creo que ellos nos han insistido que va a ser un trámite expedito, rápido. Y ahí todo el mundo aquí se está preparando para continuar la lucha desde las redes sociales o de cualquier espacio que se pueda para seguir el aislamiento del régimen y la salida democrática de Daniel Ortega y su mujer. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo imagina, cuándo imagina la caída de Ortega? En la medida en que estén gestando las condiciones para que exista más presión social al interno. Y eso está ocurriendo. En silencio, más del 70% de la gente no salió a votar en las elecciones nacionales del 2021
y en las elecciones municipales del 2022, que más evidencia que más quiere Daniel Ortega. Y eso está creciendo. Yo estimo que es muy pobre el número de simpatizantes que pueda tener el gobierno. Vea usted las escenas de las marchas, pues, ¿no? Son marchas grandes. Si tienen 200.000 empleados del Estado, deberían hacer marchas masivas. Y no llegan a 20, 30.000 personas. ¿Hay una deuda de la comunidad internacional para con Nicaragua? No, yo creo que el multilateralismo está jugando su papel. Lo que pasa es que en la política internacional eso funciona muy lento. Pero sí está haciendo su labor efectiva. El hecho que Daniel Ortega haya decidido liberar y tratar de hacer un símil como fue en Cuba, en la Cuba de Fidel, el Mariel, no tiene nada que ver, todo el mundo lo ve ridículo. Es un circo, es una payasada de Daniel Ortega para buscar cómo ganar tiempo, nada más. Y la comunidad internacional lo sabe, está muy clara. Se lo consultaba a su hija hace algunos días, con quien imagino ya estará coordinando un pronto reencuentro. ¿Se imaginan regresando a Nicaragua juntos? Sin duda, no lo dude. Ahí voy a estar y ahí le voy a llamar para decirle estoy en Nicaragua. Y va a ser más temprano de lo que todo el mundo piensa. Yo estaba seguro que Daniel Ortega quería llegar hasta el 2025, 2026, cercano al periodo electoral para liberarnos. Pero ya ve, nos liberó 3 años antes. Esto más que un convencimiento suyo, Larios, suena también a compromiso. Usted va a regresar a Nicaragua. En cuanto tenga la oportunidad y haya la más mínima condición, yo tengo que regresar. Yo no le pedí, como le dije al oficial cuando me obligó a firmar, que le firmara que yo había abandonado el país y me dirigí a los Estados Unidos por voluntad. Yo le dije, ustedes no me han preguntado. Eso es uno irresponsable. ¿Cómo me pueden decir que voy a los Estados Unidos si ni siquiera sé por qué voy? Entonces, entre las cosas que cuando me interrogaban, me preguntaban es porque yo decía en las redes sociales que yo no me iba a ir de Nicaragua porque no tengo motivo para vivir en mi país, que es un país lindo, que es un país maravilloso y que es un país donde la gente es muy agradable. El que llega no se quiere ir después, así que no llegue porque se vuelve nicaragüense. Larios, gracias por este testimonio, por estos minutos. ¿Cuándo planea reencontrarse con su hija, que además está exiliada en Costa Rica, que han podido conversar en ese sentido? Bueno, están coordinando para coincidir en su próximo cumpleaños mis 2 hijas gemelas. Una está en Barcelona y otra en Costa Rica, entonces estamos coordinando para encontrarnos porque yo no puedo salir. Con la medida que tengo aquí migratoria no puedo moverme a ninguno de los países. ¿Hay mejor regalo que ese? Disculpe. ¿Hay mejor regalo que ese? ¿El reencuentro de sus hijas? Eso es claro, eso no tiene precio. Ya tengo 18 meses de no tocarla, de no sentir su calor cercano. Eso Larios, va a ser lo más lindo. Gracias por este testimonio, por estos minutos, por esta cruda realidad que nos ha narrado y lo mejor para sus próximos días, para sus próximas semanas y que el destino, por supuesto, lo tenga retornando a su país y como ciudadano nicaragüense que es. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Irwin Larios, en vivo desde...